Esta hoja me ha servido mucho porque he aprendido poco a poco con esta hoja a visualmente caracterizar qué enfermedades tiene mi planta y qué plagas la han atacado. Y asimismo puedo tener qué tratamientos tuvo, qué síntomas tuvo mi planta, en qué fecha le tocó o cayó esa enfermedad o plaga y qué resultados tuve después del tratamiento. Esto me ha funcionado, por ejemplo, he visto que cuando hay ciertas lunas, es más fácil que mis plantas se enfermen. Esto ahorita lo va a mencionar mi compañero Julio, pero por ejemplo, también he visto que cuando hay lluvias, las plantas son más propensas a tener hongos. Entonces, esta guía también me sirve, por ejemplo, cuando quiero trasplantar, es una guía para decir, no, todavía no lo hagas porque tu planta podría morir o podría tener una plaga, una enfermedad. Les aconsejo mucho esta hojita que la tengan en su cuadernito porque les va a servir mucho también a cómo reaccionar en las plagas. Muchas veces las plagas se repiten en meses o en años y nos volvemos a preguntar qué hacer. Pero si tuviéramos nuestra hojita, nosotros mismos diríamos, ah, mira, usé este tratamiento y no me funcionó, pero después usé este tratamiento y me funcionó. Entonces ya implementarlo el año que viene como primera instancia en el tratamiento de estas plagas. Asimismo, en la parte de atrás tengo una hoja que se llama insecticidas. Yo lo uso para saber qué tratamiento darle. Por eso justamente está atrás del de plagas, porque bueno, ya sé cuáles fueron los síntomas, ya sé qué le pasó a mi planta, pero qué tratamiento le voy a dar. En esta hoja tengo, por ejemplo, el nombre que le doy a mi insecticida orgánico. En la primera le puse solución de ajo y chile. ¿A qué plaga combate este insecticida? Ah, pues aquí le pongo que me ayuda contra el pulgón y contra el gusano. ¿Y qué material voy a ocupar? Voy a ocupar ajo, chile, agua y en la siguiente columna le pongo la preparación. Por ejemplo, en este caso le pongo hervir 50 gramos de ajo y 50 gramos de chile y prepararlos en 1 litro de agua. Y estos colarlos y diluirlos en 2.5 litros de agua. Y después le pongo la aplicación. ¿Cuál es la aplicación correcta de esta solución? Le pongo en este caso aspersiones con rociador de forma continua cada 6 días. Y así voy llenando mi hojita con diversas soluciones. Por ejemplo, yo aquí tengo la vinagreta, tengo la salsa, tengo la tierra de diatomeas, tengo las trampas de cerveza. Esto me ayuda mucho para yo llevar un control de recetas de insecticidas y repelentes de plagas y enfermedades. Esta hoja empezó con una sola hojita y ahorita ya tengo, ¿qué les podré decir? Entre 10 y 12 hojas. Imagínense, cada vez encuentro muchas recetas que nos ayudan a combatir esta. Muchas de ellas son por aspersiones, rociando, esparciendo, por ejemplo, la de diatomeas, hay algunas trampas, por ejemplo, las trampas de cerveza para caracoles. Esta hojita también les va a ayudar, por ejemplo, cuando un compañero pregunte, ah, tengo esta plaga, ¿qué puedo usar o qué puedo hacer? Ah, pues esta hojita nos puede ayudar también para recomendarle en nuestros casos que hemos utilizado y que nos ha resultado. Y así también, si, por ejemplo, alguno de los maestros recomienda yo anotarlo y más adelante
puedo comprobar que funciona en mi huerto. Después yo tengo una hoja que le puse el nombre de Atraen Repelen. Esta hoja me ayuda a llevar un control de las plantas que me ayudan a atraer polinizadores y a combatir plagas de forma natural. O sea, que otras plantas me ayuden a combatir esto. Yo, por ejemplo, en esta puse la menta me ayuda a repeler los pulgones. Más adelante tengo una columna que dice resultados. Algunas de ellas todavía no las he llevado a cabo, pero las anoto para tenerlas en cuenta por si la plaga llegara a caer en mi huerto. Por ejemplo, las que yo sí he llevado a la práctica ha sido la del cempasúchil. En esta temporada me ha ayudado mucho el cempasúchil. Por ejemplo, a las lechugas le tuve una plaga de pulgón. Estas me ayudaron mucho porque los tajetes o el cempasúchil mejor conocido, por su aroma repele mucho al pulgón. Entonces yo lo que hice fue poner estas plantas de cempasúchil entre mis lechugas o en las esquinas y estas me ayudaron mucho a repeler esta plaga de pulgón. Aparte de que le apliqué mi insecticida, vi que ya no regresaba esta plaga porque tenía esta barrera del cempasúchil. También otro que he llevado a cabo, por ejemplo, es la lavanda. La lavanda la usé como un atrayente a polinizadores, en este caso para las abejas. También he llevado a cabo, por ejemplo, el huele de noche. Para mí, los polinizadores son muy importantes atraerlos al huerto, como lo han notado que se los he comentado. Pero muchas veces nosotros estamos más preocupados por los polinizadores del día, pero también hay polinizadores nocturnos. Entonces, por ejemplo, yo cerca de mi huerto puse un huele de noche. ¿Por qué? Porque un huele de noche atrae polinizadores nocturnos, como mariposas nocturnas y polillas, y estas hacen función polinizadora nocturna, así que sería un plus para nuestro huerto. Aparte de tener polinizadores en el día, tener un polinizador en la noche tendría un gran impacto en nuestro huerto. Después tengo notas, por ejemplo, tengo este cuadro que yo uso para los germinados. En este cuadro yo anoté los días, primero puse el germinado, si es germinado de alfalfa, de garbanzo, de chía, y le puse una nota de las horas de remojo para yo tener en cuenta cuántas horas de remojo necesito a diferentes especies o diferentes variedades. Y después le puse cuánto tarda más o menos la cosecha de estos germinados. Si son de 3 a 5 días, de 8 días a 12 días, y así para ayudarme cuando llevo a cabo mis germinados. Esta tabla me ayudó mucho, por ejemplo, cuando en sus preguntas me preguntaban cierto, perdón por la redundancia, por ejemplo, que me decían, yo quiero hacer germinado de trigo, ¿cuánto me tarda en cosechar? Ah, pues esta tablita me ayudó mucho, porque así yo ya tengo un registro de cuánto tardó mi germinado y les puedo decir más o menos un aproximado. Estas hojitas se las recomiendo mucho como notas porque les sirve para que ustedes al paso del tiempo vayan teniendo estos registros. Ustedes no tengan miedos de hacer notas en estas hojas o en su cuaderno, porque aunque ustedes no lo crean, las notas más mínimas que hay les sirven más adelante. Muchas veces lo llevamos a la práctica y no anotamos datos relevantes, pero aunque no lo crean,
hasta la cosa más insignificante es relevante en nuestros cultivos. Después yo tengo estas hojas que les llamé fichas de planta. Si gustan todas estas hojas, no se preocupen. Yo les puedo pasar mi archivo de estas hojas si les es más práctico para que nada más las llenen y puedan ir haciendo su libreta. En esta hoja de planta de hoja, yo puse datos, por ejemplo, pongo el nombre común, el nombre científico y la variedad. Muchas veces ustedes me van a decir, bueno, ¿yo cómo voy a saber el nombre científico o la variedad? Por ejemplo, cuando yo uso estos sobrecitos que compramos en las tiendas departamentales, como nos explicó la clase pasada el profesor Esteban, estos sobrecitos ya tienen el nombre científico y la variedad. Entonces es mucho más fácil llenar todos estos datos, pero en caso de que ustedes hayan comprado semillas nativas, no se preocupen por llenar estos datos. Yo, por ejemplo, en donde dice nombre científico y variedad, ahí le pongo la localidad y dónde conseguí estas semillas para tener en cuenta esto. Pues le pongo comúnmente la fecha en que las compré y la localidad en donde las compré. Después tengo un pequeño calendario en meses. En el subrayo el mes en donde hice la siembra, el mes donde hice el trasplante, el mes donde salió la floración y donde obtuve la cosecha. Ahorita en esta hoja no he marcado, pero siempre lo marco con un color diferente. Y abajo de él pongo la fecha exacta. Asimismo, pongo las necesidades de la planta. Por ejemplo, en esta hoja, esta hoja es de rábano. En esta hoja puse que el rábano necesita sol, que es muy necesario que tenga abundante agua y que el riego sea regular. En prioridad yo le pongo notas, por ejemplo, que es muy susceptible a plagas, que necesita abono cierto tiempo, que cuando note las hojas de cierto tamaño es hora de cosechar. Pongo notas que me ayuden y me faciliten al cultivo de estas plantas. Después pongo plagas y problemas. En las plagas y problemas primero les señalo, ¿tuve una plaga o algún problema en mi siembra de y si sí, le pongo qué tratamiento usé, qué dosis utilicé y cuáles fueron los resultados. Y del otro lado le puse la productividad, escasa o aceptable. Muchas veces ustedes me dicen, no, maestra, es que yo sembré mi tomatera y de mi tomatera solo saqué un tomate. Debemos de considerar nosotros qué podríamos tener como escasa y aceptable. Muchas veces nosotros creemos que por tener una planta de tomate vamos a sacar una caja de tomates, pero pues muchas veces no es así. Debemos de tener claro cuál es el objetivo y cuál va a ser nuestro resultado. Tal vez con que nuestra planta dé unos 5 tomates, nuestra productividad fue aceptable. En comentarios, pues yo, si mi planta, aún a ser una planta muy pequeña, tuvo mucha producción, yo ahí anoto esos comentarios. A lo mejor pudo haber sido la semilla o que mi proceso, el mes en que lo sembré, eso hizo que mi productividad fuera mayor. Pongo todos esos comentarios en este cuadrito. Por ejemplo, yo en este cuadrito yo le puse que el rábano yo no aconsejo sembrarlo en los meses de diciembre y enero. ¿Por qué? Porque no he tenido buenos resultados con ello. Abajo tengo un cuadrito de asociaciones favorables y asociaciones desfavorables. Esto vamos a tener una clase para que ustedes puedan llenar esta parte.
Hay ciertas verduras que no pueden ser, hay ciertas hortalizas que no pueden ser sembradas con otras hortalizas. Porque por lo que muchas veces vulgarmente conocemos como que se pelean y ganan nutrientes y alguna muere. Entonces hay asociaciones que les vienen bien y hay asociaciones que pues no les funcionan. Yo también agrego a esta hojita el sobrecito de la hortaliza que utilicé. Yo lo agrego con un clip y si sigue teniendo semillas, pues me ayuda para que cuando siembre sepa mucho de las características que me ayuden para mi siembra. Y si no tiene semillas, aún así las conservo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos sobrecitos tienen mucha información que me ayuda. Y al último, tengo esta hoja que se llama mi calendario anual. En esta hoja está dividido por planta y por meses. Esta hoja la pueden llenar al final del año. Yo, por ejemplo, tengo esta hoja vacía aún porque yo comúnmente la lleno hasta diciembre. ¿Por qué? Porque yo puedo llenar esta hoja con lo que ya he llevado a la práctica. Por ejemplo, si yo sembré tomates y después de toda la experimentación y que fui poco a poco viendo cómo crecían en diferentes meses, qué meses tuve mayor productividad, yo lleno esta hoja con un marcatextos y le pongo que el tomate es recomendable sembrar en esos meses. ¿Para qué? Para que el año que viene yo ya no siembre para probar, sino para tener resultados. Ustedes que van iniciando en esta técnica de los huertos urbanos, esta hoja les va a servir. A lo mejor ahorita están en el periodo en que están aprendiendo y están experimentando. Es por eso que muchas veces nosotros les decimos, no tengan miedo a equivocarse. Ahorita es el momento para equivocarse y para llevarlo a la práctica. Entonces, ya a lo mejor en diciembre, todos juntos, con lo que hemos aprendido y con las recomendaciones, podemos llenar esta hojita y así tener un calendario de siembra de todo el grupo. Esto sería muy bueno también, por ejemplo, podríamos separar entre los estados. Tenemos compañeros de otros estados. No es lo mismo el clima que tiene la señora Concepción en Baja California o la que tengo yo en la Ciudad de México. Tenemos también usuarios de Quintana Roo, usuarios de Sonora. Muchas veces el clima también hace que cambie. Hemos visto todo lo que puede implicar en que nuestro siembra cambie. Entonces, yo les recomiendo que realicen todos estos cuadritos y todas estas notas, que empiecen desde lo más básico. Por ejemplo, poner qué sembré, cuándo lo sembré, cuándo germinó y si ya cosecharon, cuándo coseché. Si ustedes dicen, no, maestra, es que se me hace muy complicado, muchas veces nosotros nada más sembramos y ya cuando podemos regamos. Este es el momento en la cuarentena de llevar a cabo toda esta bitácora para que nosotros no solo lo llevemos a la práctica, sino tal vez más adelante lo podamos enseñar y lo podremos recomendar. Nosotros podremos decir, yo lo probé y a mí me funcionó. Ojalá que mi libretita y mi bitácora les ayude y se den ideas, no se cierren. Yo, por ejemplo, no soy muy buena pintando, coloreando. Muchos de ustedes les gusta mucho hacer dibujos. En vez de poner nombres, pueden poner el dibujo o la fotografía de la planta. He visto bitácoras muy bonitas de otros compañeros donde al centro ponen, por ejemplo, el tomate y ponen notas como de cuándo germinó, cuándo tuvieron la fructificación, si atrayeron polinizadores. Hay
una diversidad de bitácoras que ustedes podrían manejar a su gusto. Esto va a la imaginación de cada quien. No vamos a juzgar una bitácora porque está más bonita o porque está más llena. En este momento es el momento para que ustedes echen a volar su imaginación y para que plasmen todos sus conocimientos. La vez pasada estábamos hablando acerca de las semillas de polinización abierta, hemos ya hablado de las semillas híbridas, también tocamos el tema de las semillas transgénicas y también en el mercado hay disponibles lo que son las semillas orgánicas. ¿Y qué son las semillas orgánicas? Pues es lo que quisiera yo comentarles a ustedes rápidamente. Las semillas orgánicas son todas aquellas semillas que son producidas a través de técnicas de cultivo orgánicas. Es decir, que la planta, esas plantas que nos van a dar esas semillas, pues no se les aplicó ningún fertilizante químico ni plaguicida. Si uno no le aplica a la planta este tipo de productos químicos y de ahí obtiene semillas, podemos decir que son semillas orgánicas. Estas semillas se caracterizan porque están adaptadas a determinadas condiciones ambientales. Es importante que esta semilla tenga descendencia fértil, es decir, que nos pueda dar origen a nuevas plantas y que utilicemos algunas técnicas para conservarlas por métodos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la plática pasada mi compañero Julio abordó cómo empanizar semillas. Esa es una forma natural de conservar semillas. Muchas de las semillas que compramos, por ejemplo estas de sobre, pues traen una protección química, traen un polvito que las pinta y las protege para hongos y para algunos insectos. Digamos que eso le quita lo orgánico. Bajo esta definición, pues resulta que México no posee un estándar nacional para la semilla orgánica. Podemos considerar como semillas orgánicas a las semillas de polinización abierta, las podemos considerar como semillas orgánicas, también a las semillas criollas, estas semillas pues que son de regiones particulares, a las semillas mejoradas también las podemos considerar orgánicas e incluso las semillas híbridas las podemos considerar como semillas orgánicas siempre y cuando cumplan con los lineamientos orgánicos de no producción mediante fertilizantes químicos y plaguicidas y que den descendencia fértil y que no se le aplique ninguna sustancia química para conservarlas. ¿Qué era una semilla? Pues una semilla es un embrión en reposo. Un embrión en reposo que va a estar formado por diferentes estructuras. El embrión está constituido por una radícula, por el epicótilo y por los cotiledones y el endospermo. En realidad, el embrión va a ser todo esto va a ser lo que le va a dar, va a formar la planta. Y todo esto, lo que es el endospermo, pues va a ser la parte nutritiva que le va a dar toda la energía necesaria pues para que salga de la semilla este embrión y pueda crecer. La germinación es un proceso mediante el cual una semilla da origen a un nuevo individuo, perpetuando y multiplicando a la especie que pertenece. A partir de la germinación, pues obtenemos una nueva planta. Aquí en la imagen podemos ver que lo primero que se desarrolla, pues es la radícula, que da origen a la raíz, luego empieza a salir el tallito, brota de la tierra, empiezan a salir los cotiledones, estos cotiledones también le van a servir como la primera estructura fotosintética y además también tiene nutrientes y esto va a hacer que despegue hacia la formación de el tallo como tal y las hojas verdaderas y luego ya tenemos la plantita como tal. Hay diferentes factores internos y externos que es necesario tener en cuenta pues para que tengamos éxito en la germinación. Dentro de los factores internos tenemos que ver la calidad de la semilla, la madurez y la viabilidad, las condiciones de almacenamiento. Las semillas deberíamos almacenarlas en un lugar fresco y oscuro. Y su caducidad, la clase pasada hablamos de la caducidad y les comenté que las semillas tienen un tiempo de, digamos que de vida. Dentro de los factores externos, pues está la humedad, la temperatura, los gases y la luz. Ahorita vamos a analizar un poquito más de esto. Dentro de lo que hay que considerar mucho para tener un éxito en la germinación es la humedad. La absorción de agua es el primer paso para que el embrión dentro de la semilla se rehidrate y active su metabolismo. ¿Cuál es el consejo al respecto? Pues siempre hay que mantener el suelo con una humedad constante, ni muy seco ni muy húmedo. Otro factor que determina en el éxito de la germinación tiene que ver con la temperatura.
La temperatura, sobre todo, influye en las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Pues las enzimas son proteínas que controlan las reacciones químicas de los seres vivos. Cada enzima es muy específica y hace funciones muy concretas. Entonces, la temperatura, una vez que tenemos nuestras semillas, ya las hidratamos, ya todo va muy bien, pero si no las ponemos a la temperatura correcta, entonces estas enzimas no van a trabajar. La actividad de cada enzima pues se da entre un máximo y mínimo de temperatura, existiendo un óptimo intermedio. Por ello, tal como lo dice aquí, a veces las semillas no germinan porque la temperatura es muy alta o muy baja. Entonces se requiere conocer cuál es la temperatura más favorable. Afortunadamente, en este sentido, la mayoría de las semillas pues germinan en un rango de 15 a 26 grados centígrados. No compactar el sustrato usado para la siembra. Cuando echemos tierra en estos conitos o en un vasito o donde sembremos, pues la tierra que les quepa, podemos aplastar tantito ese suelo, pero no demasiado, no compactarlo para que queden espacios de aire. Y finalmente la luz. Durante las primeras etapas del proceso de germinación, la semilla no necesita luz, solo cuando emergen las plantas. Entonces, aquí el consejo es, una vez que haya germinado la primera plántula, cuando empiece a aparecer la primera plantita, se note algo, entonces sí hay que sacarlas a un lugar donde le dé mucha luz indirecta. Aquí en la imagen vemos que hay muchas plantitas y aquí hay una flecha y un círculo. Este alargamiento del tallo es inadecuado. Si nosotros sembramos esta planta así con este tallo tan alargado, vean que es de color blanco, hasta ni siquiera se puede sostener la plantita, la plántula, va a ser una planta deficiente, que se va a enfermar, que tal vez no se va a desarrollar bien. Necesitamos que la planta no se estire tanto. Esto es provocado precisamente por la luz. En este contenedor germinó muy bien esta semilla, pero cuando empezaron a salir la primera plantita, no la pusieron al sol, a un lugar donde le dé mucha luz indirecta. Recuerden, no es ponerla al sol directo. Un lugar muy bien iluminado, pero que no sea sol directo, para que este tallito que vemos aquí no se estire tanto y de esta manera tengamos plantas sanas eh, y, y, bueno, con menores probabilidades de plagas. Hay semillas que se deben de sembrar directamente en el suelo y hay otras semillas que se pueden sembrar en vasitos, en contenedores, lo que se llama almácigos. Un almácigo es un recipiente en donde sembramos nuestras semillas de manera temporal para después pasarlas a otro lugar. En este caso, como almácigos podemos aprovechar vasos de yogur, podemos aprovechar envases de la leche, podemos aprovechar eh, vasos para las muestras, esas que luego donde nos dan muestras de refresco, pues también ahí las podemos aprovechar. En realidad es cuestión de creatividad para aprovecharlas como almácigos. En ese sentido, se recomienda sembrar de manera directa, es decir, en su lugar definitivo, ya en el suelo. Si yo ya tengo mi maceta, ahí va a quedar, ahí la siembro desde el principio, no va a haber trasplante. En este caso, se recomienda sembrar al rábano, a la zanahoria, el maíz, la papa, el ajo, los chayotes y los nopales. Todo esto se va a sembrar de manera directa. Por lo demás, todas las demás hortalizas se pueden sembrar en contenedores o en almácigos. ¿Cuál es la técnica para sembrar la semilla? Ahorita voy a tratar de mostrárselas de manera directa, pero para mostrárselas así gráficamente, tenemos que tener un contenedor o un almácigo. Les recuerdo que puede ser cualquier tipo de envase. A este envase hay que hacerle perforaciones en la parte de abajo. Aquí estoy señalando aquí este circulito negro señala la perforación que tiene este vaso. Posteriormente, pues vamos a hacer nuestro sustrato para sembrar nuestras semillas y lo vamos a rellenar pues 3/4 partes, que no quede tan lleno el vasito. Vean aquí, este vasito fue llenado, pues no 3/4 partes, pero no se llenó completamente. Luego, la disposición de la semilla. Para garantizar que tengamos éxito, pues no vamos a sembrar una sola semilla, sino vamos a sembrar 3. Por eso es que aquí hay 3 semillas. La excepción sería con las semillas muy grandes, como por ejemplo las del frijol, las del garbanzo. Ahí sí hay que sembrar una sola semilla. Por lo demás, generalmente se siembran 3 semillas, así en triangulito, para que si en dado caso tenemos mucha suerte y nos salen las 3,
nos podamos separar estas plántulas y las 3 nos puedan servir para sembrarlas. Ahora, la profundidad de siembra. La profundidad de siembra es el cuarto paso. Aquí es aproximadamente 2 o 3 milímetros de profundidad. Espero que puedan ver, pero aquí se ve en la imagen de las semillas y encima se ve un poco de suelo, pero realmente es muy poquito suelo o muy poca mezcla la que se le puso sobre las semillas. Son 2 o 3 milímetros de tierra sobre las semillas. Y finalmente, pues regarlas. Se sugiere regarlas por abajo, es decir, aquí hay una regadera, esta regadera está echando agua a una charola, esta charola se inunda y el agua entra por la perforación que se le hizo abajo al vasito. De esta manera, la semilla se queda en su lugar. Si regáramos directamente sobre el vasito, vamos a desplazar las semillas y este acomodo que hicimos, pues ya no va a servir. Además, puede ser que las semillas empiecen a flotar o que las semillas salgan a la superficie. Por eso es importante regarlo por inmersión. ¿Y qué cuidado le vamos a dar a nuestras plantas después de la germinación? Pues una vez que observemos que se nota que algo está germinando, estos almácigos se van a retirar de la oscuridad y se van a colocar en un lugar donde haya mucha luz indirecta. Recuerden, mucha luz indirecta, no directa. Es importante cuidar que no les falte agua. La plántula pues va a estar lista para trasplantarse cuando tiene un mínimo de 4 hojas. Aquí podemos ver el ejemplo de, me parece que unos frijoles. Vean que aquí en este dibujito, esta planta, si contamos las hojas, ya tiene 4 hojas. El tallo tiene más de 1 centímetro. Eso quiere decir que estas plántulas ya las podemos trasplantar a su lugar definitivo. Lo primero que les decía era el almácigo o el recipiente. En este caso, yo aquí tengo unos vasitos de estos que son para muestras de refresco, de esos que luego nos dan en los centros comerciales. Aquí yo tenía algunos. A estos vasitos lo que les hice, pues fue hacerles una perforación. Yo utilicé un cautín y con el cautín pues le hice una perforación aquí abajo pues para hacerle el drenaje, el drena a los vasitos. Así le estuve picando y pues le hice dos orificios. Tal vez con un clavo caliente también se puede hacer, o con un picayelo a lo mejor. Bueno, el chiste es hacerle los hoyitos al recipiente. Muy bien. Ahora ya tengo aquí mis recipientes. Necesito hacer la mezcla. Algo que ustedes van a tener en casa o que deberían tener en casa es su composta. Aquí tengo una composta que yo coseché. Recuerden, la otra vez en el grupo dijeron que después trabajo un poco todavía lo de la composta. Vamos a seguir trabajando en ese tema porque la composta es primordial en el huerto, se necesita para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer la germinación, lo ideal es tener composta. Lo más sencillo para hacer esto sería tener un poco de composta y juntar un poco de hojas secas. Aquí yo tengo ya hojas secas. Lo que debería hacer yo es tomar un poco de hojas secas. Necesito como que triturarlas bien, que se queden así finitas. No le voy a echar la hojita así completa, grande, sino necesito que quede así finita esta hojarasca. Vean cómo le estoy tratando de moler. Voy a tomar esta hoja. Aquí yo no lo voy a hacer tan bien, pero les sugiero que le tomen un poco de tiempo en tratar de que la hojarasca pues quede finita. Bueno, voy a utilizar mi misma medida de estos vasitos y voy a hacer mi mezcla para germinación. Voy a tomar, yo creo que unos 3 de composta. 1, 2, 3. Y lo voy a mezclar con solamente un vasito de hojarasca. ¿Vale? Voy a mezclarlo. Lo que yo quiero aquí es un sustrato que sea poroso, pero que tampoco pero que no se compacte, que retenga un poco de humedad. Todo eso lo va a hacer la composta y la hojarasca pues nos va a ayudar a que no se compacte. A lo mejor le voy a poner un poquito más de hojarasca. Le voy a poner... Yo creo que la recomendación sería ponerle 3 de composta y 2 de hojarasca, ¿vale? Le voy a echar las 2 de hojarasca. Recuerden que hice 3 partes de composta por 2 partes de hojarasca.
Lo revuelvo bien y justamente con esto ya quedó bien revuelto aquí. Ya tengo un sustrato pues adecuado. Entonces voy a tomar los vasitos que ya tienen la perforación y lo voy a rellenar. Recuerden que les había dicho de la compactación, lo que le quepa al vasito, tal vez puedo apachurrarle ligeramente, así poquitito. Recuerden que no debe de quedar tan lleno. Y ya quedó. Le echo al otro. Vean cómo le estoy echando lo que le quepa. Le apachurro ligeramente, pero poquitito, ¿eh? No le estoy haciendo una compactación fuerte. Le retiro un poco el exceso y el que sigue. Listo. Ya quedó. Bueno, esto lo voy a pasar a este recipiente que ya tiene agua y lo voy a dejar aquí. Antes de sembrar, me ha funcionado más poder dejarlo en el agua, que será una media hora, para que se humedezca muy bien ese suelo. Ya que estos ya los puse mucho antes de que empezara el taller del día de hoy, o sea que estos ya están muy bien húmedos. Vean, me imagino que se ha de alcanzar un poco a ver, un poquito que ya está muy húmedo. Bueno, entonces, utilizando estos que ya los humedecí hace un ratito, es donde ya voy a sembrar directamente mis semillas. Aquí, bueno, tengo brócoli, como les dije. Voy a utilizar aquí tengo esta variedad. Fíjense que este es brócoli que venden en el centro comercial, pero este es en alguna reunión a la que asistí de huertos en la República Mexicana, se hacía una actividad de compartir semillas, y estas me las obsequiaron justamente en esa actividad. Entonces, este es brócoli. Aquí después les digo de qué región exactamente es este brócoli, pero de aquí voy a tomar semillas. Vean, la semilla del brócoli es una semilla redonda, chiquita. Vamos a abrir este paquete. No se deja. Y pues voy a necesitar poquitas semillas. Déjenme aquí sacarlo. Vean cómo me sale un montón. Siempre es bueno tener algo en donde echar las semillas que se nos salen de más para volverlas a regresar al sobre. Muy bien. Entonces, aquí tengo las semillas de brócoli. Voy a poner 3 semillitas, tratando de que queden en triángulo. Ustedes eso sí no lo van a poder ver porque la semilla del brócoli se pierde por su color en el sustrato. Pero estoy tratando de colocar 3 semillas de brócoli. Todas estas me sobraron. Entonces voy a echar aquí. Entonces vean todas las que me sobraron. Entonces ya le puse 3 semillitas, tratando de distribuirlas ¿cómo se llama? En triángulo. Y ahora con esto que tengo aquí, le voy a poner una capita muy delgada. Recuerden que eran como unos 3 milímetros, algo delgadito, para que combinen las semillas. Vean que no compacto, solamente estoy acomodando el suelo. Y vamos a basarnos un poco en la técnica de los germinados. Yo lo que voy a hacer con estas semillas es, las voy a volver a meter aquí a este recipiente. Aquí las voy a volver. Es importante, ahorita no lo estoy haciendo, pero es importante ponerle qué sembré, porque a veces germino brócoli, a veces me pongo a germinar tomate, que jitomate, y se me empieza a mezclar todo y luego ya no sé qué sembré. Entonces es importante con un masking o con un marcador ponerle aquí brócoli y ponerle la fecha, ¿sale? Para que ustedes sepan cómo vamos. Entonces ahí lo voy a dejar. Entonces aquí la técnica que yo les sugiero es dejar de mojar estas semillitas nuevamente, lo vuelven a meter ahí, lo van a dejar ahí tal vez unas 12 horas, así igual que los germinados. Lo van a dejar ahí y al siguiente día vamos a suponer que ya pasaron mis 12 horas, la voy a sacar, lo voy a poner en un lugar donde se escurra muy bien y aprovechando que a veces compramos algunas cosas que vienen en este tipo de recipientes, lo que hago es, ya que pasaron las 12 horas y ya quedó esto, digamos que hay metido en el agua y absorbió mucha agua y al igual que los germinados, pues la semilla ya se hidrató, la vamos a poner en estos recipientes. Recuerden que vamos a suponer que ya pasaron las 12 horas, aquí pongo todos mis recipientes, incluso lo puedo cerrar en estos domos y esto lo dejo en un lugar, aprovecho lo mismo que con
que con los germinados. Lo pongo en un lugar medio cálido, incluso lo puedo tapar. Yo en este caso tengo un closet en donde está en la planta, en la planta alta, en donde el calor de todo el día hace que la loza se caliente. Entonces, si queda muy cercano a la loza, esto pues como que en ese lugar se mantiene mucho calorcito, y ahí es donde los pongo. Lo pongo ahí en el closet, no le va a dar luz, va a estar caliente, y todos los días voy a estar tratando de checar la humedad, y una vez que yo vea que se despierta, que algo aparece ahí, esto lo voy a pasar a mi patio. Tengo un patio donde hay unas láminas translúcidas, donde les da mucha luz, y ahí lo voy a dejar entonces ya. Uh-huh. Ya cuando lo pase al patio, ya ni siquiera le pongo la tapa, ya nada más lo dejo así, y verifico todos los días la humedad. Uh-huh. Bueno, esta es la técnica que yo les propongo. Cualquier duda que tengan al respecto, pues estamos con gusto para resolverla. Entonces ya vimos esta parte de la germinación. Espero que lo que les presenté les funcione. Les sugiero que todos pues se pongan a hacer sus germinaciones, porque pues sin germinaciones pues no hay huerto, ¿no? Entonces, y hay que estar probando. Algunas veces algunas plantas no nos germinan. Puede ser que los estamos regando demasiado, puede ser que no les estés dando la luz adecuada, puede ser que la temperatura no es la correcta. Entonces hay que ponernos a probar. Muchas gracias por acompañarnos en una clase más. Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenlo por el grupo y estamos para servirles. Muchas gracias.